Cuando uno ha vivido lo suficiente como para ver cómo el dinero cambia de forma, de nombre y de promesa, empieza a comprender una verdad incómoda que pocos quieren aceptar. El valor real nunca ha estado en los números, sino en la utilidad. Este planteamiento, que atraviesa de lleno el corazón de productos que valdrán más que el oro cuando ocurra el colapso, no es una fantasía apocalíptica ni una exageración alarmista, sino una lectura cruda y práctica de la historia humana. Cada vez que una sociedad se quiebra, ya sea por hiperinflación, guerras, apagones prolongados o el simple colapso de la confianza, el dinero pierde su poder simbólico y queda reducido a lo que realmente es: papel, números en una pantalla, promesas rotas. He visto con mis propios ojos cómo personas que se creían seguras por tener ahorros, lingotes o inversiones digitales terminaban dependiendo de quién tenía agua potable, medicamentos o una vela encendida en la noche. Y aquí ni el oro ni las criptomonedas alimentan, curan ni protegen. La verdadera moneda se transforma entonces en aquello que resuelve problemas inmediatos: un antibiótico, una linterna, una herramienta, incluso un simple encendedor. Desde mi punto de vista, y lo digo sin romanticismo, el colapso no crea nuevas reglas, solo desnuda las que siempre estuvieron ahí. Lo que hoy consideramos cotidiano, mañana puede ser inalcanzable, y lo que hoy despreciamos por simpleza mañana puede significar la diferencia entre la dignidad y la desesperación. Este enfoque práctico no solo invita a pensar en la supervivencia física, sino en algo más profundo: la fragilidad del sistema en el que hemos delegado nuestra seguridad y la peligrosa costumbre de confundir valor con precio. El primer producto son los encendedores desechables, objetos pequeños, baratos, casi invisibles en la rutina diaria, y sin embargo, cuando todo se derrumba, se convierten en auténticas llaves de poder. El fuego, hijos míos, no es un lujo, es una necesidad ancestral. Antes del dinero, antes de los bancos, antes incluso de los estados, el fuego ya decidía quién sobrevivía y quién no. Cocinar los pocos alimentos disponibles, hervir agua contaminada para no morir de una infección, calentarse durante una noche helada o simplemente mantener la moral encendida en medio del caos. Todo eso depende de una chispa. Y aquí es donde el encendedor desechable se vuelve casi mágico en su simplicidad. A diferencia de los fósforos, que se humedecen y se vuelven inútiles, o de herramientas modernas que requieren conocimiento, mantenimiento o piezas de repuesto, estos pequeños artefactos vienen sellados, listos para usarse, obedientes incluso en manos inexpertas. Desde mi experiencia observando historias de colapsos reales, no teorías cómodas desde un sillón, puedo decir que la gente subestima brutalmente el valor de lo simple. He escuchado relatos de Yugoslavia, y no me sorprenden en absoluto. Un solo encendedor intercambiado por comida suficiente para una familia durante una semana no es exageración, es lógica pura en tiempos de escasez. Porque cuando todo falta, quien controla el fuego controla el ritmo de la vida diaria. Y aquí doy mi opinión con total claridad. Quien se ríe hoy de acumular encendedores, mañana podría suplicar por uno. El colapso no premia la sofisticación, premia la previsión. Y el fuego, tan antiguo como la humanidad, misma vuelve a recordarnos quién manda cuando las luces se apagan y las promesas del sistema dejan de arder. El segundo producto será el hilo y la aguja. Pocas cosas revelan mejor la ignorancia moderna que el desprecio por la aguja y el hilo. En un mundo de usar y tirar hemos olvidado que reparar es una forma de resistencia. Cuando el colapso llega, y llega siempre sin pedir permiso, la ropa deja de ser moda y vuelve a ser armadura. Una costura bien hecha puede significar conservar el calor corporal durante una noche helada. Y créanme cuando les digo esto, la hipotermia no avisa, no hace ruido, simplemente apaga el cuerpo poco a poco. He visto historias donde una simple chaqueta rota condenó a una persona, mientras otra sobrevivía gracias a una mano paciente que supo cerrar una abertura a tiempo. La aguja y el hilo no solo sostienen telas, sostienen vidas. Y aunque suene duro, en situaciones extremas también pueden cruzar la frontera hacia lo médico. No hablo de heroicidades de película, sino de la realidad cruda.
cerrar una herida básica, detener una hemorragia improvisada, ganar tiempo hasta que el cuerpo haga su parte. Siempre, claro está, con esterilización, porque el fuego vuelve a aparecer como aliado silencioso. Desde mi opinión, y aquí hablo como alguien que ha visto demasiada confianza puesta en soluciones rápidas, la cinta adhesiva es un engaño reconfortante. Parchea, pero no repara. Oculta, pero no fortalece. En cambio, la aguja y el hilo son honestos. Requieren paciencia, pulso y conocimiento, pero ofrecen soluciones duraderas. Son ligeros, no caducan, no dependen de baterías ni de sistemas, y caben en cualquier bolsillo como una promesa de continuidad. En un colapso, quien sabe coser no solo arregla objetos, reconstruye dignidad, orden y una sensación mínima de control en medio del derrumbe. El tercer producto, las bridas plásticas, también conocidas como zip ties. Para quienes no estén familiarizados con el término, son esas cintas de plástico dentadas que, al pasar por un pequeño cabezal, se ajustan en un solo sentido y ya no se sueltan. En tiempos normales se usan para ordenar cables, cerrar bolsas o sujetar objetos sin importancia. Pero en un colapso, se transforman en manos invisibles que sostienen el mundo cuando las fuerzas ya no alcanzan. Yo siempre digo que hay objetos que no brillan, no llaman la atención, pero trabajan en silencio, y las bridas son exactamente eso, una solución inmediata cuando no hay tiempo, calor en los dedos ni calma en la cabeza. Su gran virtud es la versatilidad. Con manos frías, temblorosas o incluso lesionadas, una persona puede unir dos piezas rotas, asegurar una puerta improvisada, reforzar un refugio que amenaza con desarmarse o mantener unido un equipo que de otro modo quedaría inútil. Y lo hacen en segundos, sin nudos complicados ni habilidades especiales. Desde mi punto de vista, y aquí hablo con la franqueza de quien ha visto cómo el cuerpo falla antes que la mente cuando el dolor o el miedo entran en escena, la simplicidad salva vidas. Además, su resistencia es engañosa. Parecen frágiles, pero soportan pesos considerables y resisten lluvia, frío extremo y calor sin perder su función. En emergencias médicas improvisadas incluso pueden inmovilizar una fractura, mantener una férula en su lugar o asegurar vendajes cuando no hay nada más. No son elegantes, no son eternas, pero cumplen. Y en un colapso, cumplir es más importante que durar para siempre. Mi opinión es clara. Quien subestima las bridas plásticas no entiende cómo funciona la supervivencia real. No se trata de herramientas perfectas, sino de soluciones rápidas que mantengan todo unido, incluso a las personas, cuando el mundo empieza a desatarse. El cuarto producto, el papel aluminio que brilla entre las sombras. El papel de aluminio, mis queridos, es uno de esos objetos que solemos dar por sentado en la cocina, usado para envolver restos o cubrir platos, sin imaginar que en un colapso puede convertirse en un verdadero salvavidas multifuncional. Su magia no está en lo sofisticado, sino en lo simple. Es ligero, maleable y refleja la energía de manera extraordinaria. Para quienes no han pensado en esto, déjenme explicar. Eficiencia térmica significa que puede devolver el calor hacia donde lo necesitamos. En la práctica, eso se traduce en conservar el calor corporal en noches frías, envolver alimentos para mantenerlos tibios, o incluso crear hornos solares improvisados, donde un poco de ingenio y luz del sol permiten cocinar sin depender de combustible escaso. Pero su utilidad no termina ahí, también ofrece protección. Al ser impermeable, puede envolver medicinas, fósforos, baterías o incluso dispositivos electrónicos, protegiéndolos de la humedad que podría arruinarlos en cuestión de horas. Y si alguna vez te encuentras aislado y sin señales de auxilio, el papel de aluminio se transforma en herramienta de señalización. Su superficie reflectante puede captar la luz del sol y enviar destellos a kilómetros de distancia, alertando a otros de tu ubicación. Desde mi experiencia observando la historia y la psicología de la supervivencia, puedo decir que objetos así revelan una verdad esencial. No todo lo que brilla es oro, pero a veces lo que brilla en la simplicidad salva más que cualquier lingote. Me atrevo a confesar que cada vez que recomiendo papel de aluminio en un kit de emergencia,
siento que hablo de una especie de superpoder doméstico, algo que todos tenemos en nuestras casas y que, sin exagerar, podría decidir la diferencia entre la seguridad y la vulnerabilidad absoluta. Este humilde rollo de metal nos recuerda que la inteligencia práctica siempre supera a la riqueza nominal cuando el mundo empieza a desmoronarse. El quinto producto, el agua oxigenada, un frasco pequeño, barato, que todos hemos tenido alguna vez en el botiquín, y sin embargo, su importancia se vuelve monumental cuando el mundo se derrumba. No es un lujo ni un capricho, es una barrera entre la vida y la muerte. En circunstancias normales, una cortada pequeña en el dedo apenas nos preocupa. En un colapso, esa misma herida puede convertirse en un enemigo silencioso, una infección que crece sin control, cuando los antibióticos escasean o simplemente no existen. Aquí es donde el agua oxigenada entra en escena, porque es un desinfectante de amplio espectro, capaz de limpiar y neutralizar bacterias y gérmenes que de otro modo podrían volverse letales. Pero su valor no se limita a las heridas externas. Este líquido translúcido tiene también un papel en la purificación del agua, en dosis controladas eliminando patógenos que podrían causar enfermedades graves, y sirve para desinfectar superficies de alimentos, evitando intoxicaciones que podrían ser devastadoras en un entorno donde los hospitales y la asistencia médica son inaccesibles. Desde mi punto de vista, y lo digo con la seriedad que da la experiencia, este frasco pequeño representa algo más profundo, la previsión y la humildad frente al peligro. Es un recordatorio de que la supervivencia no depende solo de fuerza o ingenio, sino también de los detalles invisibles, de esos objetos que parecen insignificantes hasta que los necesitamos desesperadamente. Personalmente, siempre insisto en tener al menos un par de frascos bien almacenados, porque cuando el caos llega, nada reemplaza el simple hecho de poder protegerse de aquello que no vemos, pero que nos puede arrebatar la vida con una rapidez aterradora. El sexto producto, el aceite para máquinas de coser, o aceite 3 en 1, como dirían en algunos países. El aceite para máquinas de coser. ¿Quién diría que algo tan común en la costura se vuelve vital cuando todo empieza a fallar? A simple vista parece un lujo inútil, un detalle menor para quienes jamás han pensado en la mecánica como cuestión de supervivencia. Pero la verdad, y créanme porque hablo desde la experiencia de haber visto cómo pequeños detalles deciden destinos, es que todo lo que tiene partes móviles necesita cuidado, y sin cuidado, incluso las herramientas más resistentes se convierten en hierro inútil. Desde cuchillos con bisagras hasta mecanismos de armas, pasando por generadores improvisados o equipos que dependen de engranajes finos, cualquier fricción sin lubricación puede ser la diferencia entre funcionar o quedar completamente inservible en el momento crítico. El aceite para máquinas de coser tiene la virtud de ser ligero, de no espesarse con el frío ni endurecerse con el calor, y de proteger contra el óxido incluso en condiciones adversas. No se trata de lujo ni de capricho, sino de previsión. Un mecanismo cuidado es un mecanismo que funciona cuando más lo necesitamos. Personalmente, considero este aceite un objeto de seguridad silenciosa, invisible, hasta que deja de estar presente y entonces el mundo empieza a fallar alrededor. Es un recordatorio, casi poético, de que la supervivencia no depende únicamente de lo que consumimos, sino de lo que mantenemos. Mantener herramientas, mantener conocimiento, mantener la calma, todo lubricado, listo para actuar, listo para resistir. El séptimo producto, las herramientas multiuso. Estas son pequeñas que hacen grandes milagros. Ah, los imperdibles, cuán humildes, cuán invisibles parecen en la vida cotidiana, y sin embargo, en un escenario donde todo se desmorona, se convierten en auténticos héroes silenciosos. Para quienes no lo sepan, un imperdible no es solo un objeto para sujetar telas, es una herramienta multiuso con un potencial sorprendente. En manos creativas y conscientes, puede transformarse en un anzuelo de pesca, permitiendo atrapar alimento cuando no hay otra opción. Puede servir para asegurar un vendaje, sostenerlo en su lugar sin gasa ni cinta. Incluso puede ayudar a retirar astillas dolorosas de la piel o reparar un cierre roto que, de otra manera,
dejaría expuesto ropa o equipo vital. Pero su versatilidad no termina ahí. En situaciones extremas, un imperdible puede formar parte de alarmas perimetrales improvisadas, sistemas sencillos que avisan de intrusos o animales antes de que se conviertan en un problema. Desde mi perspectiva, y lo digo con la franqueza de quien ha vivido demasiado como para confiar solo en lo grande y costoso, los objetos pequeños a menudo sostienen la vida de manera más efectiva que lo ostentoso. Me atrevo a afirmar que alguien que subestima un imperdible jamás entenderá la lógica de la supervivencia real. No se trata de tamaño ni de lujo, sino de ingenio y de la capacidad de convertir lo humilde en imprescindible. Y créanme, cuando el mundo se desploma, es este tipo de recursos invisibles los que mantienen a flote a quienes saben ver más allá de las apariencias. El bálsamo labial. El bálsamo labial, quizás muchos lo ven como un simple cosmético, algo que se aplica por vanidad para evitar labios resecos. Pero, mis queridos, en un colapso adquiere un valor que trasciende lo estético. Es una herramienta de supervivencia en miniatura. Para quienes no estén familiarizados, el bálsamo labial es una pomada o cera que se usa para hidratar y proteger la piel de los labios, evitando que se agrieten y se infecten, especialmente bajo condiciones extremas de frío, viento o sol intenso. Su función primaria es, por tanto, salud y confort, porque unas pequeñas grietas en los labios pueden doler, sangrar y abrir la puerta a infecciones que, en un entorno sin atención médica, podrían complicarse mucho. Pero lo realmente fascinante es su versatilidad técnica. Puede ser usado como iniciador de fuego junto con un poco de algodón, impermeabilizar fósforos para que no se humedezcan, reducir la fricción y prevenir ampollas al caminar o manipular herramientas, y hasta brindar un efecto psicológico, un pequeño acto de normalidad que estabiliza la mente en medio del caos. Y esto, créanme, no es poca cosa. Cuando todo a tu alrededor es inseguro, el simple hecho de poder protegerte y sentir un mínimo confort físico se vuelve un ancla emocional, un recordatorio de que todavía controlas algo. Personalmente, siempre insisto en guardar varios tubos, no por vanidad, sino porque la supervivencia también depende de detalles que parecen triviales hasta que dejan de estar presentes. En un mundo donde la comodidad desaparece, incluso un bálsamo labial puede ser tan valioso como cualquier otro recurso considerado serio o estratégico. Es un ejemplo perfecto de cómo lo cotidiano, cuando se mira con ojos prácticos, puede convertirse en oro líquido de utilidad y esperanza. El producto número 9 sería el hilo dental. El hilo dental, ¿quién lo diría? Un pequeño carrete que solemos asociar únicamente con la higiene bucal, se transforma en un recurso estratégico cuando todo empieza a colapsar. Para quienes no estén familiarizados, el hilo dental es un cordón delgado y muy resistente que usamos para limpiar entre los dientes, eliminando restos que el cepillo no alcanza y previniendo infecciones y enfermedades bucales. Pero su resistencia y tamaño lo convierten en un cordaje ultra versátil. Mucho más fuerte que el hilo común, puede servir para pescar, sosteniendo anzuelos y líneas de forma eficiente, para poner trampas pequeñas, una habilidad que en la supervivencia puede significar alimento donde no hay nada más, e incluso para coser equipo pesado, reparar mochilas o asegurar herramientas cuando el hilo convencional se rompe. Y no olvidemos su función primaria, mantener la boca limpia, porque una infección dental en condiciones extremas puede desencadenar complicaciones graves. Desde mi experiencia, les diré algo que muchos ignoran. La supervivencia no siempre se trata de objetos grandes, pesados o llamativos, sino de recursos pequeños que, gracias a su resistencia y versatilidad, multipliquen nuestras posibilidades de vivir. El hilo dental es uno de esos tesoros silenciosos que pasa desapercibido hasta que lo necesitamos desesperadamente, y cuando llega ese momento, se revela como un hilo entre la precariedad y la seguridad, entre la enfermedad y la salud, entre la frustración y el ingenio humano. Personalmente, nunca subestimaría un carrete de hilo dental en un kit de supervivencia, pequeño, ligero, casi invisible,
pero capaz de salvar días, semanas o incluso vidas. El producto número 10, el vinagre, y aunque no lo creas, es el ácido que salva vidas. El vinagre, ese líquido que muchos asociamos solo con ensaladas o cocina, se transforma en un verdadero guardián cuando las estructuras de la vida cotidiana se desmoronan. Para quienes no lo sepan, el vinagre es un líquido ácido derivado de la fermentación de frutas, cereales o vino, que históricamente ha sido usado tanto en la cocina como en la medicina casera. Pero su importancia en un escenario de colapso no tiene que ver con sabor ni aroma, sino con supervivencia pura y sencilla. Primero, sirve para la higiene y la desinfección. Sin agua potable segura ni limpieza constante, los patógenos se multiplican y las infecciones se convierten en amenaza real. El vinagre puede limpiar superficies, utensilios o incluso heridas superficiales, ofreciendo una barrera que puede marcar la diferencia entre la vida y la enfermedad. Segundo, su uso en conservación de alimentos, especialmente mediante encurtidos, permite que verduras, frutas y proteínas duren semanas o meses sin refrigeración, algo que en un colapso puede significar abastecerse de manera efectiva con recursos limitados. Y como si fuera poco, posee propiedades útiles para tratar picaduras, irritaciones o infecciones leves de la piel, aportando un alivio que en condiciones extremas puede evitar complicaciones mayores. Además, tiene otra ventaja fundamental. Un frasco bien cerrado sigue siendo útil años después, lo que lo convierte en un recurso confiable y constante, a diferencia de muchos productos modernos que requieren refrigeración o condiciones especiales. Desde mi punto de vista, el vinagre es uno de esos objetos que parecen humildes, casi olvidados, pero cuya presencia en un kit de supervivencia refleja inteligencia, previsión y respeto por la vida misma. Personalmente, siempre digo que quien subestima el vinagre no comprende que la supervivencia no depende de lujo ni complejidad, sino de recursos simples, confiables y multiusos. Aquellos que, como este ácido silencioso, hacen que la diferencia entre sobrevivir y sucumbir esté literalmente al alcance de la mano. El producto número 11, el bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio, pequeño, blanco, aparentemente inofensivo y sin embargo, un verdadero artículo todo en uno cuando el mundo se desploma. Para quienes no estén familiarizados, el bicarbonato es un compuesto químico que usamos normalmente en la cocina para hornear o como agente de limpieza doméstica. Pero en un escenario de colapso, su utilidad se multiplica de maneras que sorprenden hasta al más escéptico. Primero, actúa en la higiene personal, como dentífrico improvisado o desodorante, evitando infecciones bucales y malos olores que, créanme, en condiciones extremas, se convierten en problemas de salud y dignidad. Segundo, tiene un papel vital en la seguridad del hogar y la cocina improvisada, porque sirve como extintor de fuegos de grasa, evitando que un accidente pequeño se transforme en un incendio incontrolable. Además, puede aliviar la acidez estomacal y otras molestias digestivas cuando no hay acceso a medicamentos modernos, y neutralizar sustancias peligrosas en superficies o alimentos, protegiendo de intoxicaciones o químicos residuales. Otra de sus grandes ventajas es su durabilidad. Si se mantiene seco, dura indefinidamente, lo que lo convierte en un recurso confiable, siempre listo, sin caducidad que limite su utilidad. Desde mi experiencia, y hablo con la autoridad que da a haber visto la fragilidad de la vida en situaciones extremas, el bicarbonato es un ejemplo perfecto de cómo lo cotidiano y barato puede superar en valor a lo caro y sofisticado, siempre que se sepa usar con ingenio. Personalmente, nunca subestimaría un envase de bicarbonato en mi kit de supervivencia. Pequeño, ligero, versátil y capaz de resolver problemas que van desde la higiene hasta la seguridad física y la salud digestiva. En un colapso, este polvo blanco es más que un aliado. Es un recordatorio de que la inteligencia práctica siempre vale más que el oro que guardamos en cajas olvidadas. La preparación real nunca ha consistido en tener el búnker más grande, la alarma más cara o los lingotes más brillantes. No, la verdadera preparación está en comprender qué es lo que realmente mantiene viva a la gente
cuando las luces se apagan, cuando el mundo tal como lo conocemos deja de funcionar y cada elección cuenta. Todo lo que hemos repasado, desde los encendedores hasta el bicarbonato de sodio, pasando por el hilo dental, el vinagre y las bridas plásticas, tiene un denominador común. Son objetos simples, accesibles, discretos, pero con un poder inmenso cuando se usan con conocimiento y previsión. Hoy pueden costar unos pocos centavos, pero cuando la escasez aprieta, cuando la infraestructura falla y la sociedad se detiene, serán imposibles de conseguir, y cada unidad tendrá un valor que supera al oro. Por eso insisto, con la experiencia de quien ha visto demasiados colapsos y descuidos, no esperen a que todo se derrumbe para darse cuenta de lo que realmente importa. Prepararse no es acumular por acumular, sino elegir inteligentemente qué cosas conservar, qué habilidades desarrollar y cómo mantener la calma mientras todos a su alrededor entran en pánico. Y si este contenido les ha hecho abrir los ojos, recordar detalles que parecen triviales pero que pueden salvar vidas, los invito con todo mi corazón a suscribirse a La Cabaña de la Abuela. Aquí no hablamos solo de supervivencia, hablamos de sabiduría práctica, consejos que funcionan y estrategias que pueden marcar la diferencia en cualquier momento de incertidumbre. No dejen que la rutina les haga olvidar que incluso los objetos más humildes pueden ser tesoros cuando el mundo deja de ser predecible. Suscríbanse, quédense cerca y prometo seguir compartiendo secretos, historias y herramientas que, aunque parezcan simples, tienen la fuerza de proteger a quienes saben usarlas. Porque la supervivencia, mis queridos, siempre empieza con previsión, conocimiento y un poco de sentido común. Y yo estaré aquí, en esta cabaña, para guiarlos en cada paso del camino.